Ok, entonces, como habíamos dicho, esa distancia podría ser mínima o podría ser máxima. Por lo tanto, ahora bien, vamos a hacer el procedimiento de hallar si es un máximo o si es un mínimo. ¿Listo? Entonces, para eso calculamos en la derivada un valor anterior y un valor posterior. ¿Valor anterior cuál podría ser? ¿Valor qué, profe? Valor anterior a las 3 horas. ¿Cuál podría ser? 0. Listo. ¿Será que yo puedo colocar un valor negativo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Pues porque no se puede viajar en el tiempo. Pero aquí, si yo estoy retrocediendo hasta 0 horas, es como si estuviera retrocediendo en el tiempo. Porque está muy lejos, ¿no? Profe, ¿no sería porque... No tiene nada que ver porque el comportamiento que tiene la función para cualquier punto anterior tiene que ser el mismo. Profe, El comportamiento de la función. Entonces, no tendría nada que ver. Sin embargo, sí hay una explicación del por qué no. ¿no sería porque 0 es como la posición inicial que sería las 3 p.m. y no sabemos los datos anteriores de las 3? Sí, señor, esa es la explicación. Tengan en cuenta que de acuerdo a nuestro gráfico, este punto de acá era a las 3 p.m. Y de hecho, todo el procedimiento, todo el problema comienza a partir de las 3 de la tarde. Antes de las 3 de la tarde, tendríamos que pensar que este señor venía desde más arriba, venía desde por allá arriba y sencillamente llegó hasta donde se encontraba el punto B a las 3 de la tarde. Eso es, perfecto, eso es. Entonces, yo no puedo asignar un valor que realmente no hace parte, digamos que del dominio de nuestra función o de por lo menos nuestro problema. Nuestro problema empieza a las 0, digamos que cuando han transcurrido 0 horas. ¿Listo? Entonces, como máximo puedo llegar hasta el 0. Y después del 3, ¿qué valor podría utilizar? El 10. ¿Cuál? No, el 3,2. No, tampoco voy a utilizar decimales. Entonces el 4. El 4. ¿Listo? Entonces, el 0 es muy fácil porque ya sabemos que todos los valores que tengan la t, pues se van a eliminar. Ahora, recuerden otra cosa, y es que nosotros, qué es lo que necesitamos saber cuando calculemos eso? ¿Me interesa el número que da? ¿O qué es lo que No, me interesa de ahí? sí. Si es positivo o negativo. El signo es lo que me interesa. Entonces, muchas veces uno lo que hace es analizar si realmente le va a dar un signo positivo o le va a dar un signo negativo. Eso es lo que uno hace, como analizar ese, digamos que ese tipo de resultado. Si va a dar positivo o si va a dar negativo. ¿Listo? ¿En dónde lo vamos a reemplazar? En esta función. ¿Sí? Que es la derivada. En esa función es que lo voy a reemplazar. ¿Ok? Entonces, analicemos el denominador. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador tiene una raíz, ¿cierto? ¿Será que yo tengo raíces que me den negativas? Raíz cuadrada existe. ¿Algún número al que yo le saque raíz y me quede negativo? No. No, profe. No lo hay. Por más que ustedes quieran reemplazar cualquier cifra, cuando le calculen la raíz cuadrada a ese número, nunca les va a dar negativo. Siempre el resultado va a ser positivo. Conclusión, el denominador siempre es un número positivo. Para este caso, ¿no? Entonces solamente me voy a ocupar del numerador. Como voy a reemplazar el 0 primero, entonces donde esté t, pues cualquier cosa se me va a anular, ¿cierto? Conclusión,
este término se me anularía, porque estoy multiplicando por 0. Este término se me eliminaría porque estoy multiplicando por 0. ¿Cierto? Sigamos en esta otra parte. Si esto es un 0, se está multiplicando por 2 y me sigue dando 0. Y se multiplica por 20 y me sigue dando 0. O sea que esta segunda parte siempre me va a dar 0. Ojo, ¿por qué? Porque estoy reemplazando el 0, ¿no? De la primera parte que me queda, tendría 2 multiplicado por 150. Como esto ya da 0, entonces pues quedó el 0 ahí. Y eso daría 300. 300 multiplicado después por menos 10, me quedaría menos 300. Profe, ¿no sería Eso ahí. menos 3000? No, más que menos 3000. Pues 350 por menos. En el numerador no estoy multiplicando signos, estoy diciendo menos 300 más 0, pues menos 300. Y menos dividido más, me quedaría menos. Conclusión, aquí me está dando menos, que me está indicando que la función está decreciendo. Chicos, si de pronto yo esto lo hago es porque eso me evita muchas operaciones. Pero si a ustedes les parece como complicado eso como yo lo hice, sencillo, metan la función y le colocan el valor y pues ya no van a tener tanto problema. ¿Sí? Entonces, pues vuelvo y repito, eso lo hago yo porque me evita hacer operaciones y uno con muchos análisis puede concluir cómo le van a dar los valores. ¿Está claro hasta ahí? Para el valor 4 si no tengo nada que hacer, me va a tocar hacer la operación, pero vuelvo y repito, la voy a hacer solamente para el numerador porque en el denominador sé que me va a dar positivo. Entonces, quitemos esto porque ya esto no se va a eliminar porque ahora voy a reemplazar es el valor 4. ¿Ok? Entonces, cuando reemplace el 4, ¿qué me quedaría? 2 multiplicado por 150 menos 10 multiplicado por 4, todo multiplicado por menos 10, más 2 multiplicado, aquí borré un paréntesis que había, 2 multiplicado por 20 por el tiempo que es 4, multiplicado por 20. ¿Ok? Y entonces resuelvo por aquí por paréntesis. 4 por 10 serían 40, entonces 150 menos 40 me quedarían 110. Y eso lo multiplico por 2 y por menos 10. Eso serían 220 con otro cerito menos 2200. Por el otro lado, 2 multiplicado por 20 por 4 serían 80. Y eso multiplicado por 20. 2 por 8, 16. 16 por 2 serían 32. Y me quedarían 2 ceritos. Conclusión, esto me quedarían 1000 positivos. Por lo tanto, por aquí, en este intervalo me quedan positivos, lo que me dice que la función va creciendo. Ahora sí puedo concluir. ¿Qué existe en el valor 3? Un mínimo. Un mínimo. Perfecto, entonces existe un mínimo en t igual a 3. ¿Ok? Que digamos que esta es una conclusión netamente de máximos y mínimos. Pero para el problema yo tengo que concluir es en términos del problema. En términos del problema podemos decir que
a las 3 horas, ay, dice 3 horas de comenzar los recorridos, la distancia será mínima. La distancia entre A y B, entre A y B es mínima. Pero así lo preguntaba el problema. No. Pues cuando yo lo podría dar de esa forma. ¿Cuándo? Pues cuando hayan transcurrido 3 horas. O también lo puedo dar en términos de la hora. De la hora. Si todo A es las 6. de la tarde, entonces ¿a qué horas? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Cualquier de las dos respuestas estaría correcta. ¿Sí? Porque es que aquí solamente preguntan cuándo. Si me dijera a qué hora, bueno, a qué hora sí tendría que decir específicamente a las 6 de la tarde. ¿Sí está claro? Y la segunda pregunta me dice, ¿cuál es la distancia mínima? Pues es aplicar el último procedimiento o el último paso de la optimización, que es calcular en la función objetivo. Recuerden que esta de acá fue nuestra función objetivo. O sea que para la segunda pregunta, lo que tengo que reemplazar es el valor de t aquí. ¿Listo? Para no enredar los pasos, a ver qué hice yo. Entonces, pues voy a llevarme esa función. ¿Qué pasó ahí? Y pues la voy a hacer aquí. Entonces me quedaría que d es igual a la raíz cuadrada de 150 menos 10 multiplicado por el tiempo, que son 3, elevado al cuadrado, más 20 multiplicado por 3 y todo elevado al cuadrado. Diez por 3 serían 30, 150 menos 30, creo que dan 120 al cuadrado. Más 3 por 2 serían 6, 60, serían 60 al cuadrado. Y sencillamente resolvemos eso. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Nadie. Profe, 134.16. Esa Sí, es profe. Me dio eso también, profesor. 134,16 metros. Y ya, ese es el procedimiento. Y las dos respuestas. En este problema dice, de una lámina de 1,20 por 75 centímetros se desea construir una caja sin tapa del mayor volumen posible, recortando cuadrados iguales de las esquinas de la lámina y doblando hacia arriba las salientes para tomar las caras laterales. De pronto, aquí como que la redacción puede resultar un poquito complicada, pero pues gráficamente se los voy a mostrar. Compartamos aquí un poquito de video para que ustedes puedan ver a lo que me refiero. Ok, esta es la lámina de la que me están hablando ahí. Es como una hoja. ¿Qué hago yo para poder construir una hoja? Una caja con esta hoja. Pues sencillo. De estas esquinas, en las esquinas, yo voy a cortar unos cuadrados. ¿Sí? Los corto así. Vean. ¿Para qué?
para que cuando yo doble la hoja, para formar la caja, entonces me van a quedar las esquinas así. Esperen porque ustedes no alcanzan a ver ahí. Entonces dense cuenta que al cortar este cuadrado de acá, ¿cierto? Entonces voy a poder doblar la hoja y me va a quedar ya la primera esquina de mi caja. ¿Sí ven cómo es? Sí, profe. Lo mismo tendría que hacer en todas las esquinas. Cortar el mismo cuadrado, ¿cierto? Y ahora lo doblo en esta otra esquina y ahora tendría la otra esquina de la caja. Y así en todas las esquinas, ¿sí ven? Y ya vamos formando entonces nuestra caja. Esa es la idea, ese es lo que dice el procedimiento. Ahora, ¿por qué tienen que ser cuadrados? ¿Por qué? Pues porque la parte que va a levantar de este lado tiene que ser la misma parte que levanta de este lado, ¿sí? O si no, estaríamos perdiendo un pedazo de papel. Si esas dos no doblaran exactamente iguales, entonces me quedaría un pedazo sobrando por acá. No sé si soy claro aquí. Me quedaría un pedazo más alto que el otro y lo que estoy es perdiendo material. Al fin y al cabo, lo que me dice es que el volumen sea máximo. ¿Ok? Eso es lo que pretendemos hacer. Volvamos entonces a nuestra imagen. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros tenemos una lámina, a ver si la puedo poner de por acá, que tiene esas medidas, voy a hacerlo así de grande, pues seguramente no es proporcional a lo que me dice, pero la idea ¿cuál es? La idea es que vamos a partir unos pedacitos de acá. Estos cuadraditos son los que voy a quitar de cada una de las esquinas para poder doblar la hoja, doblar esos bordes y formar la cajita. ¿Ok? La pregunta aquí es, ¿cuál es la medida que yo debo cortar para que ese volumen de esa caja sea máximo? ¿Ok? Eso es lo que se necesita realmente saber. ¿Listo? A ver, perdónenme un momentito porque no sé si yo pasé todo el texto. Ah, no, claro, aquí están las preguntas. A ver, que no las copié. Vamos a copiarlas por acá. ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja para que su volumen sea máximo? ¿Ok? Recuerden otra vez, cuando yo quiero calcular el volumen de esa caja, pues la caja, a ver, hago aquí ya el gráfico, cuando arme la caja va a quedar así, ¿cierto? Aquí quedaría la caja de esa forma, donde esta la vamos a llamar sencillamente una longitud X. No, X no. Sí, voy a llamarla X. ¿Para qué me pongo X? A esta profundidad la llamo Y y a la altura que va a tener la caja la voy a llamar Z. ¿Cómo se calcula el volumen de esa caja entonces? X por Y por Z. X, correcto, multiplicado por Y y multiplicado por Z. ¿Listo? Ahora se puso más complicada la cosa porque ya no son tres variables, dos variables, son tres. Pero veamos de dónde sale cada cosa. El valor Z es el valor que sube y recuerden que es esta dimensión que yo estoy cortando. Estas dimensiones que tienen esos cuadrados es precisamente la altura Z. ¿Listo? O sea que ya yo sé que es Z. X
es lo que me queda aquí, es este pedacito que me queda aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo quite, pues, como les mostraba en la hoja, cuando yo quito el valor de z, entonces, pues, x es este pedazo que me queda aquí. Bueno, que para nosotros realmente va a ser aquí abajo. Esto es x. El pedacito que hay de aquí hasta aquí. Y este pedazo que me queda aquí es lo que va a ser y. Corremos eso para hacerlo bien. Este pedazo de acá es lo que va a ser la distancia y. ¿Ok? A ver si nuevamente les muestro. Aquí en la hoja, x es este pedazo. Cuando yo recorte estas dos esquinas, cuando recorte las dos esquinas, vean que x se va a reducir de esta forma. O sea que ya la hoja se reduce en ese pedazo que le quité, ¿sí ven? Y lo mismo va a pasar por aquí. Ya no va a ser la hoja original, sino que ya va a ser una hoja más pequeña, sencillamente porque le quitamos esa esquina. ¿Ok? ¿Eso qué significa entonces? ¿Cuánto valía originalmente la lámina? La lámina medía 120 por acá. 120 medía desde aquí hasta este otro borde. Pero le estoy quitando unos pedazos. ¿Qué pedazos le estoy quitando? Le estoy quitando este pedazo que es Z de este lado y Z de este otro pedazo. ¿Cuánto me queda? Quedaría 120 menos 2z. Perfecto. La distancia X es 120 menos 2 veces Z. ¿Qué sería entonces la distancia Y? Ah, pues es que Y originalmente esto medía 75. Entonces, si le estoy quitando una Z por aquí y le quito otra Z por aquí, entonces podríamos decir que Y es igual a 75 Menos 2z. menos 2 veces Z. ¿Qué significa? Que mis ecuaciones paramétricas quedaron todas en términos de Z. Es decir, me quedó una sola variable. Entonces, eso es lo que voy a trabajar. Mi función objetivo de volumen sería igual a X. Ah, pero es que X sería 120 menos 2 veces Z. Multiplicado por Y. Pero es que Y es 75 menos 2 veces Z. Y todo multiplicado por Z. Ya, esa es mi función objetivo. Y la tengo en una sola variable, que es la variable Z. ¿Vale? Aquí, como el siguiente paso ya es derivar, pues yo tengo un triple producto y tendría que aplicar la derivada del triple producto. ¿Ok? Profe, ¿Ve? o sea que no usamos complementaria. Claro, aquí están las dos complementarias. Ah, esas son. Ah, listo, listo. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito, para este problema, pues yo podría tener, ¿cierto? Podría aplicar un triple producto o sencillamente podría realizar todas esas multiplicaciones para que me quede un solo polinomio. ¿Ok? Pero para multiplicarlas, pues yo tendría que multiplicar este por este y este por este, luego este por este y este por este. Y después todo multiplicarlo por z. Realmente el trabajo no es tan difícil porque al multiplicar por z es solamente agregarle una z a todo. Eso es todo. ¿Sí? Así que pues es lo que voy a hacer. Primero, 120 por 75 daría 9000. Menos 120 por 2z, 240z. Después,
Menos 2z por 75 me daría menos 150z. Y por último, menos 2z por menos 2z, menos 4z al cuadrado. Y ¿No sería más 4? sí, señor, más, tienes razón, más. Y todo eso lo tengo ahora que multiplicar por z, que es la z que está por fuera. Es sencillamente agregar una z a todo. ¿Listo? Entonces, me va a quedar 9000 por z, pues 9000z. Luego tendría 240z y menos 150z, pues de una vez agrupo esos dos, me quedarían 390z. ¿Sí? Este con este, porque son semejantes, los puedo agrupar. Entonces serían 390z, pero multiplicada por la z que está por fuera, z al cuadrado. Y más 4z al cubo. ¿Cuál es más fácil de derivar? Creo que esta segunda, ¿cierto? Entonces, pues voy a trabajar con esta función. Ahora el siguiente paso entonces será derivar. Esto me quedaría 9000 menos 390 multiplicado por 2. Eso da 780. Sí, profe. Más 3 por 4 serían 12z al cuadrado. Listo, siguiente paso. Igualar a 0 y hallar raíces, ¿cierto? Aquí nos queda una cuadrática, ¿no? Por lo tanto, para igualar a 0 y hallar raíces, tengo que aplicar la fórmula cuadrática. Vamos por acá y seguimos trabajando. Entonces, 0 es igual a 9000 menos 780z más 12z cuadrado. Aplican cuadrática, ya saben que A va a valer 12. B valdría menos 780 y C sería igual a 9000. ¿Listo? Doce, 780 y 9000. Aquí me dan dos resultados. Profe, me da 50 y 15. Correcto. X es igual a 50 y X es igual a 15. En este ejercicio me dieron dos puntos críticos. Eso significa que normalmente va a ocurrir que en uno voy a obtener un máximo y en el otro voy a obtener un mínimo. Por lo tanto, tengo que saber cuál es cuál. A pesar de que la lógica, si yo lo analizo por lógica, debo saber cuál es cuál. Pero voy a hacer el procedimiento para que vean que efectivamente tiene que ser así. Colocamos nuestros dos valores, 50, 15. Ubicamos un valor anterior. ¿Qué valor se les ocurre? 14,8. 0. Entre 15 y 50. Para colocar 20 para colocar un número cerrado. Y después del 50, el 60 para colocar otra vez un número cerrado. ¿Listo? Evaluamos entonces, ya sabemos, en la derivada. La derivada calculada en el valor 0, eso sería 9000 menos 780 multiplicado por 0, más 12 multiplicado por 0 elevado al cuadrado. Esto se cancela, me queda solamente 9000, lo que me está diciendo que da positivo, es decir, va en ese sentido. Luego, cuando valga 20, sería 9000 menos 780 multiplicado por 20 más 12
multiplicado por 20 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da eso? $9,000 más menos 780 multiplicado por 20 más 12 multiplicado por 20 al cuadrado. Me dio menos 1.800. Lo que me está diciendo que después está bajando. Y por último, la derivada calculada en 60 y eso me da 5.400. Que me da positivo. Conclusión. Y voy a darla no en términos de máximos y mínimos, voy a darlas en términos del problema. Nosotros estábamos optimizando era el volumen. Por lo tanto, el volumen es máximo cuando Z es igual a 15. Y el volumen es mínimo cuando Z es igual a 50. Y ya con eso estamos dándolo en términos del problema, ¿sí? Que, a ver, ¿cómo era la pregunta de ese problema? ¿Cuáles deben ser las dimensiones de la caja? Entonces, la dimensión X, ¿cuánto debería valer X? Recordamos cómo se calcula X, ¿no? X se calcula así. Entonces, X sería igual a 150 menos 2 multiplicado por el valor de Z, que es 15. No utilizo el otro porque el otro no me interesa, porque ese me está generando es un volumen mínimo. Esto me darían entonces 120. ¿Cuánto valdría Y? Es 75 menos 2 veces la dimensión Z, que es 15. Eso me darían 30. Esto creo que da 45. Y lógicamente Z, que representa la altura, que serían 15. Esas serían las dimensiones de la caja. 20 centímetros por 40. Profe, la de arriba en X no es 120. ¿Sí, amor? ¿No escribí 120? No, no, no. O sea, es que tú pusiste 150 al comienzo. ¿No era un 120? ¿No? Ya se me chispoteó, ya ni me acuerdo cómo era. A ver, ¿dónde está? Ah, sí, era 120, no 150. Borremos esto de acá y este resultado de acá. Menos de un minuto, profe. Listo, no importa. Entonces 120 y esto nos daría 90, 45 y 15. Ahí están las dimensiones. Y el volumen, que es la segunda pregunta, pues es el producto de ellas tres. 90 por 45 por 15. 90 por 45 por 15. Que serían 60.750.